Les doy la bienvenida y agradezco su presencia. Antes que nada, algunas cosas prácticas, que bajen el volumen y vibración, por favor, de sus celulares. Cosa fundamental, mira, hablando justamente. ¿Qué otra cosa les quería contar? Hablando de autopoiesis, hoy están a la venta libros de aquí, y uno de ellos es sobre justamente autopoiesis, que son todos los artículos que se escribieron en torno al simposio de por los 40 años del concepto de autopoiesis. Uno de los artículos es autor Brian, así que están invitados a hojearlos y comprarlos. Valen 10.000 pesos y 5 el chiquitín. Otro tema, sugerirles que se hagan amigos del IFIC, del Facebook del IFIC, porque les va a llegar toda esta información acerca de estas actividades y otras. Y para los que estén particularmente interesados en charlas de este estilo, se inscriban en una hoja. Para los que no les llegan correos directamente, se inscriban para que les lleguen correos con las charlas. Eso sería. Bien, hoy día se va a presentar la charla Desenmarañando la robustez autopoiética por Brian Reinhardt. Él es licenciado en Biología y magíster en Ciencias con mención en Biología Molecular, Celular y Neurociencias de la Universidad de Chile. Es autor y coautor en artículos científicos, entre los que destacan Cycles and the Qualitative Evolution of Chemical Systems, aparecía en la revista PLOS ONE, y A Decomposition Theorem in Chemical Organizations, aparecía en los Proceedings de la European Conference in Artificial Life. Eso, muchas gracias, Brian. Gracias, Pablo. Estoy contento de estar aquí. Una corrección que no me gustaría hacer. Yo soy biotecnólogo, pero soy renegado, así que gracias por reconocerme como biólogo. Bueno, y antes de empezar, como dicen que hay que conocer al enemigo, ¿cierto? ¿Cuántos tienen un buen background matemático o les interesa la matemática? ¿Ya? Fantástico. ¿Y biología? ¿Ya? ¿Física? ¿Ciencias sociales? ¿Y psicología? ¿Arte? Ya. Súper completo. Excelente. Entonces, había que hacerlo general, ¿cierto? Entonces, no hay nada interesante para nadie aquí. Pero la idea es dejarlos con hambre, ¿ya? Hay un artículo muy bueno en ese libro, y mi tesis también está por ahí disponible, el que quiera un poquito más de detalle. O me invitan de nuevo, también eso me haría muy, muy feliz. Me gusta mucho el IFIC, estoy contento de nuevo de estar acá. Yo venía cuando era ahí en la salita de al lado. Está muy bueno este auditorio. ¿Ya? Entonces, lo que les voy a contar hoy día es el resultado de mi tesis de magíster, y tengo que hacer el disclaimer, ¿cierto?, de que gracias a la beca CONICYT, ¿ya? Estoy muy contento de haberla recibido. Y financió parte de todo esto. Excelente. Entonces, empecemos con desenmarañando la robustez autopoiética. Todos ya sabemos, ¿cierto?, que los sistemas vivos, ese es el foco de la biología, viven en todos lados, y eso a mí me maravilla realmente. O sea, vamos al desierto, ¿cierto?, el desierto de Atacama, o... ahí funciona mejor, ya. O a Yellowstone, o el Gran Lago Salado, o estas vents hidrotermales submarinas, o, no sé, al lago Vostok, ¿cierto?, en medio de todo el hielo, o incluso en lugares donde hay muy alta radiación o radioactividad, o incluso ese bichito del tardígrado. ¿Esto tiene puntero láser? No. ¿Sí? Al del medio. Esos llamados ositos de agua, ¿cierto? Los han llevado al espacio, entran en un estado como de hibernación, los traen de vuelta, les echan agua y sobreviven. Son una maravilla. Entonces, los sistemas vivos tienen esta particularidad de que pueden vivir en todos lados, ¿ya? Son increíblemente flexibles, robustos, uno los molesta, ¿cierto? Desde el bichito hasta el elefante uno los pincha y lo miran, ¿sí? Buena onda, a veces a uno lo muerden, ¿cierto? Pero uno los puede perturbar de las formas más extrañas
y el ser vivo sigue siendo ser vivo mientras uno no se ponga muy loco, mantiene su integridad, es capaz de responder muchas veces, ¿cierto? Entonces, eso es lo que yo quería investigar. No, tengo dos, es que me los estaba robando. Ese va a ser como el centro del paseo de hoy, y nos vamos a tomar un camino muy extraño, ¿ya? La idea es, si uno quiere estudiar los seres vivos, necesita una teoría, ¿cierto? Siempre es bueno tener una teoría de dónde asirse, y eso voy a volver después. La teoría que elegí es la teoría de la autopoiesis, que le hicieron Francisco Varela y Humberto Maturana, ¿cierto? En respuesta a la pregunta de un alumno que le hizo a Maturana, le preguntó, bueno, ¿cómo empezó la vida, básicamente? ¿Qué pasó hace 3.600 millones de años que hoy día vemos los bichitos que vemos dando vueltas por ahí? Entonces, la teoría de la autopoiesis no tiene como meta definir los seres vivos, pero sí decir, de alguna forma, cómo caracterizar lo vivo, o lo que empezó a ocurrir en ese momento, cuál era la dinámica que siguió ocurriendo hasta el día de hoy para que nosotros estemos aquí en el auditorio. ¿Ya? Ese gráfico impresionante, lo pongo ahí, es la red metabólica de E. coli. Y ahí está la respuesta esencialmente de cómo es que los seres vivos hacen lo que hacen los seres vivos, ¿cierto? No es mucho más complicado que eso. Pero bueno, uno se sienta a estudiarlo y no realmente dice cómo lo hace E. coli para vivir a tal pH y para tal temperatura, y es difícil encontrar la respuesta ahí. ¿Ya? Entonces, la intención va a ser, como yo soy de formación reduccionista, pero me doy cuenta de que todo esto tiene que ser sistémico, entonces buscar el sistema más simple que pueda hacer las maravillas que hace E. coli, y ver si lo puedo encontrar en todo esto, de alguna forma. Entonces, como me voy a enmarcar en la autopoiesis, tengo que decir algunas cosas felices y otras tristes de la autopoiesis. Lo triste es que no ha tenido mucho impacto en biología, y es extraño porque es el campo donde nació, donde se inspiró todo esto, ¿cierto? Y principalmente yo le echo la culpa a que cuando leamos la definición del sistema autopoiético, ahí no existen palabras que uno le diga al biólogo molecular hoy día, que es la rama más pujante de la biología. Cuando Humberto y Francisco decían organización, ellos se referían a los genes, o se referían a la membrana celular, o a qué se referían. Ha sido difícil mapear los conceptos de la teoría a los conceptos que ocupan la mente del biólogo de mesón hoy día. Entonces, hacer experimentos relativos a la autopoiesis es virtualmente imposible. Por ejemplo, si vemos hoy día cuáles son las últimas publicaciones que tienen algo que ver con autopoiesis en el título, casi no hay biología. Hay física, hay sistemas complejos, hay algo sobre poesía, tengo la impresión. Bueno, hay análisis organizacional, hay muchas cosas, pero no hay biología. En 40 años parece que el concepto ya se agotó y no tuvo nunca ningún impacto muy fuerte más allá de cosas como el Proyecto 5, ¿cierto? Que todos los chilenos deberían conocer el Proyecto 5. Los que no lo conozcan, lean la novela de Jorge Baradit, ¿ya? 5, para tener una deformada idea de lo que era. Entonces empecemos con la definición de sistema autopoiético. Ahí la tengo en inglés, y ahí en español, era la fuente original, pero la traducción no es tan mala. Y dice: un sistema autopoiético está organizado como una red acotada de procesos de producción, transformación y destrucción de componentes que a su vez, a través de sus interacciones y transformaciones, continuamente regeneran y realizan la red de procesos que lo han producido. ¿Ya? O sea, es una red que, a través de una red de procesos, que en su procesar, por decirlo así, generan la misma red, y al mismo tiempo esa red es el sistema. O sea, estos procesos, esta red de procesos, la constituyen como una entidad concreta en el espacio en el que sus componentes existen, especificando, y eso es algo que realmente no
no se entiende mucho cuando uno lo lee las primeras 5 veces. Así que yo hice mi propia versión de la definición de sistema autopoyético, que se entiende un poco mejor. Es un sistema autopoyético está organizado como una maraña de procesos, ¿ya? Que puede ser muy complicada o puede ser algo quizás lineal. Ahora veremos. Que se autosostiene, ¿cierto? Se produce a sí misma y preserva su identidad en un espacio. En el espacio de interacciones que uno quisiese. Todo esto inició en las máquinas moleculares, ¿cierto? Los sistemas vivos, pero ha sido extrapolado a otros campos del saber. Y a pesar de que yo realicé esta simplificación bastante burda de lo que era un sistema autopoyético, todavía no hay conceptos relacionados a una biología del mesón. Todavía no puedo decir, se autosostiene, eso significa que es autocatalítico, significa que si yo vuelvo en 5 minutos o en 10 horas, sigue estando ahí, significa que utiliza los mismos átomos, ¿qué es lo que significa se autosostiene? Y preservar la identidad, peor aún, o sea, ¿cuánto no se han escrito sobre si uno puede bañarse en el mismo río 2 veces, ¿cierto? Si uno es uno mismo después de 5 minutos de una conversación o algo así. Entonces, realmente no es algo que uno pueda responder desde las moléculas. Y eso es un problema porque nosotros, la mayoría de los experimentos que hacemos es con moléculas, ¿ya? Entonces, es el problema de la autopoiesis, al menos el problema que yo encuentro. Y la forma de intentar resolverlo, mi forma va a ser intentar aterrizar las ideas de la autopoiesis a las moléculas y a las reacciones, que yo veo como procesos de transformación entre moléculas, y estudiar el metabolismo, intentar ver cuál es el mapeo que hay de las ideas de la autopoiesis a un metabolismo, en este caso son metabolismos de mentiras, ¿cierto? Todo esto es biología teórica. No vamos a ver genes, no vamos a ver glucosa nunca, vamos a ver la molécula A y la molécula B, pero sirve para empezar. Probablemente los primeros metabolismos, no vamos a discutir si ahí empezó la vida, pero los primeros metabolismos eran bastante simples en ese sentido y entonces hacer modelitos como estos sirve para entender de dónde venimos. ¿Ya? Hay un libro muy bueno, De dónde venimos, que habla de la cigüeña. ¿Ya? Si les sobra tiempo, léanlo también. Entonces, por suerte ya hay teorías del metabolismo, hay muchas teorías. Yo voy a utilizar principalmente una que se llama RAF, que viene de Reflexive Autocatalytic Food Generated Sets, RAF Sets. ¿Ya? Y les voy a contar un poco de qué es lo que trae RAF a la mesa, cómo es que RAF estudia el metabolismo y por qué es interesante. Bueno, es interesante porque es una teoría que tiene que ver con teoría de conjuntos, entonces es matemática muy básica, uno puede entenderla, y la teoría de conjuntos ya tiene muchas herramientas, entonces es una teoría poderosa dentro de todo. Ok, entonces, ¿cuáles son los elementos de los conjuntos RAF? Un conjunto de moléculas X, un conjunto de reacciones R, que no son más que la molécula A con la molécula B, se transforman en la molécula C con la molécula D. Ese tipo de reacciones. Un conjunto de catalizaciones que dice la reacción que acabo de mencionar es catalizada por la molécula X. No usemos X, J. ¿Ya? Entonces con eso yo especifico un metabolismo como un montón de moleculitas que están en algún volumen y que cuando se encuentran se transforman en otro grupo de moleculitas que también está dando vueltas por ahí. Y ese proceso de encontrarse y de transformarse puede ser acelerado por otras moléculas que también están en esa sopa. ¿Ya? Y esos son mis 3 conjuntos, X, R y C, y con eso defino un sistema. Y sobre eso puedo empezar a definir operadores como qué es la clausura. Por ejemplo, si yo empiezo con la molécula A, B y C, ¿puedo llegar alguna vez a generar la molécula X? La molécula Z, ¿alguna vez dejo de generar nuevas moléculas? ¿O puedo generar algo más allá de A, B y C? Ese tipo de preguntas uno puede empezar a establecerlas una vez uno tiene una red definida a la RAF. Ok, aquí puse un ejemplo porque yo sé que mis explicaciones nunca se entienden. Entonces, ahí tengo un montón de moleculitas en un espacio, ¿ya? Y ese es el conjunto X.
Entonces agregamos el conjunto de reacciones que definen cómo se relacionan estas moleculitas. Por ejemplo, la relación R1 que va de A a B hacia C. Eso significa que esa reacción toma A y B y lo transforma en C. ¿Ya? Y el conjunto C de catalizaciones, que dice, por ejemplo, que esa reacción que acabo de mencionar, R1, es catalizada por la molécula D. Ahora, RAF es una teoría extraña porque, a pesar de que habla de catálisis, no involucra la noción de tiempo, y es probablemente porque hoy día en los sistemas biológicos, si una reacción no es catalizada, es que esa reacción no existe. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ocurre muy lento para la escala a la cual ocurren las reacciones bioquímicas, el resto de las reacciones. Entonces, cuando yo, sin catalizar, generé una molécula de glucosa, ya generé 10.000 millones por una vía que sí era catalizada. Entonces, es marginal y se puede eliminar de las consideraciones todas las reacciones que no sean catalizadas. Por eso yo creo que los autores de RAF no incluyeron el tiempo, pero sí incluyeron la idea de catálisis. Y reflexionando sobre eso, inventaron la idea de un conjunto RA, reflexivo autocatalítico, que sería un conjunto en el cual un conjunto de reacciones en el cual todos los... ¿Estoy escuchando voces o alguien tenía una pregunta? Ya. Excelente, excelente. Si empiezo a decir cerebro, me matan ya sin ninguna consideración. Es un conjunto de reacciones en el cual los catalizadores de esas reacciones están presentes o son generados o dados por un conjunto F. ¿Ya? O sea, un conjunto de reacciones catalizadas esencialmente. Eso es RA. Por ejemplo, R1 y R2 es un conjunto RA. R3 no está catalizada, entonces no forma parte de un conjunto RA. Y R4, si bien está catalizada por F, F no tiene nada que ver con R4, no es ni sustrato ni producto. ¿Ya? Entonces, ¿sí? Que existe una flecha que va de una molécula a la reacción, o que haya un elemento en el conjunto de catalizaciones que tiene como primer elemento la reacción y como segundo elemento la molécula. Eso significa que D es un catalizador de esa reacción. En la realidad biológica, que una reacción esté catalizada significa que existe una enzima o un catalizador de alguna naturaleza que facilita la reacción, que baja la barrera energética para que esa reacción ocurra. Pero la realidad biológica en realidad no nos preocupa tanto ahora, esto es más una definición matemática para poder estudiar el metabolismo. En metabolismo la mayoría de las reacciones son catalizadas, por eso es que incluimos esta idea tan extraña. Ok, entonces eso es un conjunto RA. Y también RAF tiene la idea de conjuntos generados, que significa, si yo tomo este conjunto de moléculas y aplico todas las reacciones que actúan sobre ese conjunto de moléculas como sustratos, genero productos. Agrego estos productos al conjunto original de moléculas, vuelvo a aplicar todas las reacciones que tienen como sustrato esas moléculas, genero más productos y así lo hago suceder. ¿Qué conjunto genero al final? Con la cláusula de que todas las reacciones que voy a aplicar tienen que ser catalizadas. ¿Ya? O sea, por ejemplo, si yo tomo el conjunto, si yo tomo A asterisco y B asterisco y B asterisco gatillan o hacen ocurrir R1. ¿Ya? R1 genera C y con C puedo gatillar R2 y R3. Y con eso puedo gatillar E y F. Y D.
¿cierto? Porque necesito D y C para gatillar R3. Y así puedo gatillar todas las reacciones del sistema y puedo generar todo el sistema. Ya, pero lo del F generado no es muy importante. Es solo por ser un poco más completo con RAF. La teoría realmente interesante es la teoría de las organizaciones químicas. ¿Ya? Ahora, ¿por qué les conté de RAF si no era tan interesante? Porque son teorías esencialmente iguales en cuanto a sus definiciones, pero la teoría de las organizaciones químicas es más poderosa porque incluye el tiempo. Y a uno si va a hacer experimentos y si le va a decir al biólogo de mesón, este es el experimento que tienes que hacer, él va a preguntar ¿cuánto tiempo lo dejo reaccionar? ¿Cuáles son los flujos metabólicos que pasan por la vía de procesamiento de los ácidos tricarboxílicos? Va a preguntar ese tipo de cosas. Ese es el tipo de cosas que él puede preguntarle a su experimento. Entonces, incorporar el tiempo es necesario, es fundamental. Entonces, COT nos acerca un poco más a lo que queremos, que es aterrizar la autopoiesis a algo que sea experimental. Ahora, la teoría de las organizaciones químicas tiene otro problema, que es que no incluye la catálisis explícitamente. Entonces yo no puedo decir cosas como este conjunto es reflexivo autocatalítico, estas reacciones van a ocurrir o no van a ocurrir. Puedo hacer otro tipo de análisis. Entonces se nos ocurrió que quizás si uno juntaba la teoría RAF y la teoría de las organizaciones químicas, COT, podía salir algo interesante. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta ahora? ¿Muchas preguntas? ¿Ninguna pregunta? ¿Todo es malo? Sí. Esa es mi pregunta favorita, ya, porque esa la hemos pensado mucho. Y hasta tenemos anécdotas al respecto. En biología teórica pasa eso. Si tú revisas el momento en el cual Maturana y Varela estaban trabajando en la autopoiesis, unos años antes estaba Robert Rosen trabajando en la teoría de los sistemas MR, y unos años después vas a encontrar a Kaufman haciendo la teoría de los conjuntos autocatalíticos, y que RAF cita, pero ya porque Kaufman es muy famoso, pero nadie conoce a RAF. Tú vas a la conferencia más grande de biología teórica y dices RAF y nadie la sabe. Nadie sabe qué es RAF. Y dices COT y nadie sabe qué es COT. Y dices autopoiesis, solo porque es más vieja, algunas personas han escuchado de autopoiesis. El sujeto que inventó COT, él sabe lo que es la autopoiesis y le interesa mucho, por ejemplo. Pero en sus papers hay poca mención de autopoiesis, y lo que pasa es que en este campo nadie se cita. Ya hay poca polinización cruzada. No sé por qué. Yo tenía un mapa. Los que hicieron RAF son unos neozelandeses. Los que hicieron COT son alemanes. Te das cuenta, Rosen estaba en Norteamérica, Maturana y Varela son chilenos, entonces hay como un salpicado. Cada país quiere tener su propia teoría de los sistemas vivos, y todas las teorías tienen bondades y shortcomings, y uno defiende la bandera que tiene nomás. Entonces, algo muy gracioso que pasó después de que publicamos un artículo que unía a RAF y COT es que los autores de RAF tomaron ideas de COT y las escribieron en el lenguaje RAF. Entonces, eso a nosotros nos pone muy contentos, porque es un problema que nadie lo haya hecho antes, y es un problema que quizás cuántas teorías hay ahí afuera que no hemos leído, y que quizás ahí está la teoría unificada de la biología, se esconde cuando uno une RAF-COT con Metabolic Control Analysis o quién sabe con qué. Me encantaría que ese sea el caso, y por eso yo intento leer harto, pero nadie lo hace, y si lo hacen nadie lo publica, porque también es difícil. Cada teoría nace en un contexto, ¿cierto?, donde los énfasis son distintos. A COT le interesaba que el sistema sea autosustentable en el tiempo. A RAF le interesaba que el sistema, como red, pudiese generar todos sus componentes. Entonces, yo creo que va por ahí la respuesta. Entonces, volviendo a RAF y COT, son sistemas o formalismos muy similares, pero con diferencias sumamente importantes.
Lo que yo puedo hacer en Code, por ejemplo, es escribir un conjunto de reacciones y asociar a esas reacciones funciones de tasa de cambio, ¿cierto? O una idea de velocidad de reacción. Y luego puedo decir, bueno, el futuro del sistema va a estar dado por esta ecuación diferencial, que no es más que una matriz S, que dice, cuando yo gatillo la reacción R1, consumo 2 A's, 3 B's y produzco una D. Y eso se ve aquí como que consumo 2 A's, 3 B's y produzco una D. Entonces esto lleva como la contabilidad del sistema, lleva el balance de masa del sistema y me da una expresión interesante que yo puedo empezar a integrar, puedo empezar a comparar con el experimento, pero nadie conoce realmente la forma de f, de las funciones. Entonces, si yo quiero empezar a hacer una teoría de esto y digo, sea una función f podría ser cualquier cosa, entonces ya no pude decir nada más. Sin embargo, estas ideas son valiosas y es importante mencionárselas. ¿Ya? Ahí está. COT además tiene otras clasificaciones para los sistemas que uno define dentro del marco teórico de COT, como lo son los sistemas que son autosostenidos, que son sistemas que pueden generar un flujo positivo, ¿sí? Claro, lo que pasa es que no, sino que yo tengo esta reacción y sumo todas las reacciones del sistema, tengo una sopa, ¿cierto? Y si lo dejo reaccionar y yo mido la concentración de la molécula A en el tiempo, probablemente va a variar, ¿cierto? Se va a mover. Yo no sé cómo se va a mover. ¿Por qué? Porque puedo pensar que hay una cinética de primer orden en química, que es lo más básico, pero ahí me estoy olvidando de todas las complejidades que puede tener el sistema como catalización, inhibición, compartimentalización, todas esas cosas que tienen los sistemas biológicos y que hacen que en realidad la tasa de cambio de A dependa del resto del sistema de una forma muy complicada. Incluso si yo tuviese la forma de f, digamos, para las distintas, te das cuenta que f para A y f para B van a ser distintas, porque la dinámica de A y la dinámica de B van a ser distintas. Quienes catalizan la reacción que genera A, quienes catalizan la reacción que genera B son distintas. Entonces, incluso si las tuviese, lo mejor que puedo hacer es decir, ok, en este sistema puedo encontrar, si tengo mucha suerte, estos atractores, estos puntos fijos, puedo estudiar este sistema. Pero si quiero hacer una teoría general del metabolismo, no puedo basarme en la forma de F. Porque son muy particulares para los sistemas mismos. Ok, entonces a esto se le denomina el vector de flujo, que no es más que cómo va a cambiar el estado del sistema en el tiempo. Y si yo puedo generar un flujo positivo o cero, significa que el sistema, las concentraciones de moléculas en el sistema, se van a mantener o van a incrementar. O sea, el sistema va a crecer o se va a mantener, ¿cierto? Entonces esa es la idea de autosostenida y es una idea muy valiosa porque es una idea que relaciona el tiempo y la matriz estequiométrica, o sea, una consideración estructural, que es cuáles son las reacciones que son posibles, con una consideración dinámica, ¿cierto? ¿Cuál es el futuro del sistema? ¿Es posible que este sistema sobreviva en el tiempo? Yo podría tener un sistema donde el sistema más simple que se me ocurre, A se transforma en nada. Y todos vamos a estar de acuerdo, ¿cierto?, que después de un tiempo ese sistema ya no tiene A y desapareció el sistema, ¿cierto? Uno podría hacer, mirando la matriz estequiométrica, podría decir, dada esta matriz estequiométrica, no existen funciones f siempre positivas, ¿cierto? O sea que las reacciones ocurren, tales que
el sistema se mantenga en el tiempo. Entonces, que sea autosostenida significa que es posible encontrar momentos en los cuales el sistema se mantiene o crece. Eso no significa que sean estables, ¿sí? Lo que mostraste de RAF era como matemática discreta, Sí. era conjunto. Sí. Y esto otro es derivada y es continuo. Sí. Entonces ahí como... Porque COT, no se los dije todo de nuevo, pero COT también dice hay un conjunto de moléculas X, un conjunto de reacciones R, eso constituye ya no un sistema de reacción química como se llama en RAF, sino que constituye una química algebraica. Justamente yo estoy aquí pasando por las diferencias entre RAF y COT, porque todo lo demás es similar. Definen la idea de clausura, como qué conjunto yo puedo generar a partir de estas moléculas iniciales. Todo eso es compartido. Como que COT incluye a RAF, excepto porque RAF tiene catalizaciones. Ok. Gracias. Ok. Además, un sistema ¿cierto? En COT puede ser clausurado, que significa que no genera moléculas nuevas. No tiene novedad. Y eso es interesante cuando yo estoy buscando estabilidad en la identidad de un sistema. Puedo asegurar si un conjunto es clausurado y existe la clausura. Yo tengo la clausura de un conjunto, digamos, el conjunto es su propia clausura. Puedo decir, este sistema nunca va a generar una molécula que no esté ya ahí. Y por lo tanto, si yo logro caracterizar la dinámica de ese sistema, nunca voy a tener que agregar una ecuación nueva que me podría desestabilizar, digamos, lo que yo ya había dicho sobre el sistema. No voy a agregar nuevas dimensiones. Y un sistema que sea autosostenido y clausurado es una organización. Entonces las organizaciones realmente son como un avatar de los sistemas autopoyéticos en COT, porque son sistemas que son autosostenidos y que mantienen su identidad, ¿cierto? Y eso era mi interpretación inicial de lo que era un sistema autopoyético. Entonces, la idea de organización es muy atractiva porque además es matemática, porque incluye conceptos de flujos de tiempo, ¿cierto? Es experimental. Entonces, realmente vale la pena ponerle atención a todo lo que es RAF y lo que es COT. Aquí tengo un sistema muy simple de ejemplos para mostrar, digamos, qué cosas son RAF, qué cosas son COT, perdón, qué cosas son RA, organizaciones, y lo voy a usar para incluir un nuevo concepto que es la clausura metabólica, que es algo que nosotros le vamos a pedir a los sistemas que estudiamos y que es fundamental. Esto, ya van a ver por qué. Y es que el sistema genera sus catalizadores. ¿Ya? Que no hay catalizadores que se le den del medio. ¿Por qué es eso? Porque entonces la dinámica de los catalizadores va a estar subyugada a la dinámica del sistema y a nada más. Y eso para mí va a ser muy interesante. No significa que uno no coma catalizadores, que el bichito no vaya por ahí y coma iones que le resulten como útiles como catalizadores, sino que significa que es la dinámica misma del bichito la que lo mueve a comer, por ejemplo, los catalizadores. ¿Ya? Y en ese sentido no son un parámetro externo como la temperatura quizás podría ser en el caso de los bichitos, creo que no tienen muy buena termorregulación, o la presión atmosférica, ya que eso son cosas dadas de afuera. Entonces, en particular yo quiero estudiar los sistemas C-RAO. Ya ese es un excelente alcance de nombre, ¿cierto? Parece como que estuviese diciendo C-RAO. Son sistemas que tienen clausura metabólica, que son reflexivos autocatalíticos y que son organizaciones. ¿Qué significa eso? Que producen todos sus catalizadores, que todas sus reacciones están catalizadas por moléculas generadas por el sistema, ¿ya? Y que pueden mantenerse o crecer en el tiempo. O sea que la contabilidad no les dice, estimado sistema, usted es una empresa que siempre gasta más de lo que genera y por lo tanto, no importa cuánto yo le inyecte al principio, se va a ir a la quiebra.
¿Ya? Entonces, ese es un sistema que es potencialmente autopoyético, porque es un sistema que se genera a sí mismo, ¿cierto? Está constituido por esta red de transformaciones entre moléculas, catalizadas por sí mismo, y que además puede mantenerse en el tiempo. Y como es una organización, está clausurada, por lo tanto mantiene su identidad. Entonces, un sistema cerrado incorpora nociones de RAF, de COT, todo lo que es tiempo, todo lo que es interesante desde el punto de vista de la catálisis, incorpora un elemento nuestro, ¿cierto?, que es la clausura metabólica. Entonces es potencialmente captura la idea de sistema autopoyético, pero esta vez a nivel matemático. Es un buen sistema para empezar a molestar y a ver, bueno, este sistema, ¿qué le falta, qué le sobra para hacer la definición de sistema autopoyético? Y si estas son las propiedades del sistema cerrado, entonces, ¿serán esas las propiedades de un sistema autopoyético? ¿Qué puedo deducir yo desde primeros principios de la definición de un sistema cerrado? ¿Y cómo me informa eso de un sistema autopoyético? ¿Ya? Ese va a ser el resto del paseo hoy día. ¿Queda claro por qué? Esto es súper importante. Sí, porque el tipo de moléculas que genera no cambia. No significa que no pueda generar más del mismo tipo. ¿Ya? Yo antes era más chiquitito, se los prometo, no era tan guatón. Y bueno, sigo siendo yo, según yo, pero ahora estoy un poco más gordito. Entonces, a eso se refiere, no a cantidad, sino a tipo. El tipo de reacciones que ocurren a mi interior no varía mucho si yo estoy más o menos gordito. Sí varía mucho si yo de repente tomo cianuro. ¿Ya? Entonces, esa es la identidad que se intenta mantener. ¿Sí? Ah, el borde. El borde es mi némesis. ¿Ya? Sí, en la teoría de la autopoiesis se le da mucha importancia al borde y podemos tener esa discusión después. Yo, en toda la matematización de estos sistemas, no incluía el borde por ningún lado, pero vamos a ver que no es tan malo no haberlo hecho. ¿Ya? Uno puede escaparse todavía o es trabajo por hacer. ¿Ya? Es todavía incompleto. Ya hay mucho espacio, así que si les queda gustando, por favor, ayúdenme a seguir con esto. Lo que yo hago y me deja dormir por las noches es decir que el sistema molecular genera una dinámica de alguna forma que lo aísla del resto del ambiente y evita que haya novedad, porque es un sistema clausurado. ¿Te das cuenta? Entonces, yo podría decir fácilmente, la molécula C4 se polimeriza y genera una membrana y lo resuelve todo. Y me gusta pensar así, porque son detalles que yo los considero como un poco de implementación. Creo que el borde como membrana es muy concreto. Por ejemplo, yo todavía le pregunto a una de las personas que más sabe de autopoiesis que yo conozco, ¿por qué una llama no está viva? Me dice, por el borde. Pero cuando yo enciendo un encendedor o un fósforo, veo un borde bastante definido en lo que es la llama. Y yo puedo decir, aquí es llama y aquí al lado no es llama. Entonces, el borde, a mí me gusta tratarlo como algo más abstracto y que podría estar incluido en estos detalles, no está incluido en la matematización. ¿Ya? Lo veo como algo de segundo nivel. Sé que en la teoría de la autopoiesis es súper importante y tiene consecuencias muy, muy relevantes, pero hay formas de por ahora todavía no preocuparse mucho por eso. Ya. Entonces, antes de pasar a los resultados de la tesis, que es lo realmente interesante, con toda esta introducción, les tengo que contar yo voy a definir una relación de control. Ya voy a decir que una molécula C1 controla a una molécula C2 si cataliza una reacción que la forme. ¿Ya? Y eso es importante. Normalmente uno, cuando escribe una
una ecuación digamos, de velocidad de reacción para eso. Dice dc2 a dt es igual a la concentración de S2 por una constante. Si uno piensa en cinética de primer orden, por C1, menos la degradación de C2 que tiene que ver con C2. ¿Ya? Entonces, lo que esto significa es que si yo subo la cantidad de C1, voy a subir la tasa a la cual se produce C2. ¿Ya? Entonces, la dinámica de C2 es influida directamente por la dinámica de C1. Y eso para mí va a ser muy, muy, muy importante. Y eso lo voy a llamar control. Y voy a traer también a la mesa la idea de control indirecto, que es esta idea de que C1 controla a C2 y C2 controla a C3. Por lo tanto, C1 controla indirectamente a C3. Si yo escribo la ecuación para C3, no veo C1 por ningún lado, ¿cierto? Pero es innegable que si yo subo C1 un rato después, y si lo hacemos continuo inmediatamente después, voy a ver un incremento en la tasa de producción de C3. Entonces, esa es una relación que no podemos olvidar, y que yo le puse control indirecto porque no era control directo. ¿Queda clara la relación de control y de control indirecto? Ya. Fantástico. Entonces, una noción útil más, la idea de lazo. Ya, aquí yo tengo un patrón de catalización, de catálisis, donde C1 cataliza la formación de C2, o sea, controla, C2 controla C3, C3 controla algunas cosas que vuelven hacia atrás y controlan a C1. Eso es un lazo de control, un lazo de catalizaciones. ¿Ya? Cuando uno dice lazo y dice catálisis, a la mayoría de los biólogos se les ocurre un feedback positivo y significa que el sistema crece, y como crece es más grande, y como es más grande crece más rápido, y como crece más rápido es más grande y explota. Este sistema no explota, porque mientras más C1 tengo, más rápido se muere C1, ¿cierto? De acuerdo a esa ecuación. Y por lo tanto llegan a concentraciones de equilibrio. ¿Ya? Y este patrón es interesante porque finalmente C1 se controla a sí mismo de alguna forma. ¿Ya? Y no solo eso, todos controlan a todos. Es casi como un panopticón. ¿Ya? Un panopticón molecular. Entonces, ¿por qué este patrón es importante? ¿Ya? Y esto fue pura serendipia. Porque en todos los sistemas CRA existe este patrón. Veamos por qué. Esta es una demostración de servilleta. Si yo tengo un sistema CRA, si es RA, sé que todas las reacciones son catalizadas. Entonces siempre puedo preguntar para cualquier molécula, molécula X, molécula CN, la reacción que forma CN tiene que tener un catalizador, por lo tanto hay alguien que controla a CN. Siempre puedo preguntar entonces quién es el que controla a CN, ¿cierto? Y para el controlador de CN, CN-1, siempre puedo preguntar, bueno, ¿quién controla a CN-1? Y la respuesta siempre va a ser otra molécula, porque todas las reacciones están catalizadas. Además, si el sistema tiene clausura metabólica, es CRA, significa que siempre el controlador es alguien que fue generado por el sistema. O sea que existe una reacción que apunta hacia esa molécula y que es catalizada. Entonces, como el número de catalizadores es finito, ¿cierto? Si yo pregunto, bueno, ¿y quién controla, y quién controla, y quién controla? En algún momento llego a repetir las moléculas. Como siempre puedo hacer la pregunta y las respuestas distintas son limitadas, en algún momento tengo que empezar a responder con la misma respuesta. Por lo tanto, siempre si el sistema es CRA y yo pregunto quién controla, hay un momento donde encuentro un lazo. Y ese es el primer gran teorema para los sistemas CRA. O
¿Aló? ¿Aló? Sí, ya. Se estaba acoplando, ¿cierto? Ya. Entonces, ese es el gran teorema, primer teorema, y dice que todos los sistemas CRA tienen al menos un lazo. Pueden haber varios, pero todos tienen un lazo. Este patrón de catálisis es ubicuo para los sistemas autopoyéticos, o mi modelo de los sistemas autopoyéticos. ¿Ya? Aquí en el ejemplo que yo tenía, G controla la producción de F y de E. F controla la producción de G. ¿Ya? Y ahí está el lazo. Uno podría buscar más lazo aquí, creo que yo busqué, no encontré. Pero fíjense que uno siempre puede preguntar, ¿quién controla, si el sistema es CRA, como este, ¿quién controla a C? Y la respuesta es D. ¿Quién controla a D? Y la respuesta es E. ¿Quién controla a E? Y la respuesta es G. ¿Quién controla a G? Y la respuesta es F. ¿Quién controla a F? Y la respuesta es G. Y ahí encontré el lazo. ¿Ya? Entonces, además de dar una definición y un teorema de existencia, tenemos un algoritmo súper tonto en tiempo lineal, ¿cierto? Para los que les gusta la computación, de cómo encontrar el lazo. Párese en algún lugar y vaya hacia atrás hasta que encuentre el lazo. Un algoritmo para encontrar ciclos, súper básico. Ok, perfecto. Todos los sistemas CRA tienen lazo y por lo tanto todos los sistemas CRA-O tienen lazo. El segundo teorema es el teorema de la hegemonía del lazo. ¿Ya? La palabra hegemonía, si le sobran 5 minutos en su día, ayúdeme a encontrar una mejor palabra. La hegemonía, el dominio, el control total, ¿ya? No son palabras muy amigables. Pero la idea es que el lazo, en su dinámica, ¿ya? Siempre que yo me paro sobre cualquier molécula y pregunto, ¿quién controla esta molécula? Y voy hacia atrás, en algún momento encuentro el lazo. Y me quedo atrapado en el lazo, pero eso no importa. Lo que significa es que el lazo controla esa molécula, indirectamente, pero controla esa molécula. Y cualquier molécula que yo encuentre en un sistema CRA, yo le hago la pregunta de si acaso es controlada indirectamente o no por un lazo, y la respuesta siempre es sí. ¿Ya? Entonces la dinámica del lazo pasa a ser fundamental para la dinámica de todo el sistema. Todo el sistema está subyugado, ¿ya? a la dinámica del lazo. Las dos demostraciones están claras, ¿cierto? Si alguien tiene un contraejemplo, por favor, dígamelo para que deje de hacer el ridículo. Hable ahora, calle para siempre. Además. Sí. Claro, y los sinks, y sí. Este es un bigrafo, ¿cierto? Tiene dos tipos de relaciones. Y además tiene algunas restricciones. Y claro, si yo tengo un grafo que cumple con que es CRA, tengo estos teoremas. Ya, entonces quedamos de acuerdo en que la dinámica del lazo va a dominar la dinámica de los sistemas autopoyéticos. Ese es el gran salto de fe, ¿cierto? Ahí, por ejemplo, está como G controla a E y E controla a D. Y como G es parte del lazo, el lazo controla a E y a D. Y como el lazo incluye a G y a F, también controla a G y a F y no hay más moléculas. Ah, bueno, que A y B que son dadas por externamente. ¿Ya? Las moléculas que son dadas externamente no, por definición no son controladas por el sistema, son dadas externamente. Y por lo tanto no constituyen parte del sistema. ¿Ya? Su dinámica no está dada por el sistema mismo. Ok, entonces estudiemos las propiedades dinámicas del lazo que siempre está y que todo lo controla. Si entendemos el lazo, que además tienen que estar de acuerdo conmigo con que es un patrón muy simple, o sea, de alguna forma hemos logrado encontrar algo que podemos reconocer, una unidad que podemos reconocer en toda la red metabólica de E. coli y decir, a él yo lo conozco, y él va a hacer esto y esto otro, y es importante por todo lo que acabo de decir, ¿cierto? Entonces, acabamos de encontrar una unidad que vale la pena estudiar.
estudiamos entonces el lazo. Para estudiar el lazo, bueno, la dinámica del lazo, como es así, no es más que un montón de estas ecuaciones acopladas, una con la siguiente, ¿cierto? Eso es para C2, para C3 es lo mismo, súmele 1, excepto en la última, que tiene términos que tienen que ver con el primero, o en realidad, excepto para el primero que tiene que ver con términos de la última ecuación. ¿Ya? Es un sistema de ecuaciones diferenciales acopladas, muy simples, y si yo quiero estudiar eso, y pienso que las ecuaciones son así, pero eso no es necesario, ya van a ver, al menos en primer orden son así, tengo que estudiar una matriz que se llama el jacobiano. Y el jacobiano de mi sistema tiene esta pinta, donde A y B sub I son números positivos. Y nosotros cuando vimos eso dijimos, excelente, podemos aplicar todo lo que se sabe de matrices triangulares, pero no es triangular. De matrices tridiagonales, no es tridiagonal. Todo lo que se sabe y no encontramos el nombre de esta matriz. Ya no tiene mucho nombre. No es positiva, no es negativa, no es nada de lo que a uno le gustaría, pero sí tiene un determinante muy simple. ¿Ya? Y eso nos dio un poco de esperanza, seguimos hurgando con todo esto. Lo que a uno le gustaría del jacobiano es que tenga los valores propios negativos, porque eso significa entonces que el sistema es estable. Si no saben lo que son los valores propios, no se preocupen, no es necesario saberlo. Sí es necesario saber cuál es el efecto que tiene. ¿Ya? Aquí yo tengo dos valores propios, uno negativo y uno positivo. Y eso tiene el efecto, si aquí yo tengo las concentraciones de C1 y C2, este es un lazo bidimensional, tiene el efecto de que una de las direcciones crece, que es esta diagonal, la otra dirección, que es perpendicular, va muriendo, pero el sistema en general crece. Es un sistema que crece y explota. Mientras más grande es, probablemente más rápido crece. Entonces no me sirve que los valores propios sean uno positivo y uno negativo. Si tengo uno 0 y uno negativo, esto es muy interesante, porque significa que el sistema tiene un montón de puntos de equilibrio, o sea, tiene un equilibrio multiestable, y el resto del sistema va hacia esos puntos de equilibrio. ¿Ya? A mí me gustaría ese tipo de dinámica para un sistema autopoyético, porque significa que si yo molesto el sistema, lo perturbo, va a cambiar de estado, pero va a volver más o menos a la misma dinámica que tenía. O sea, es un sistema que es irritable, es capaz de... ¿cómo se dice esto? Eso, absorber o amortiguar perturbaciones, y es capaz de cambiar mediante esas perturbaciones, que además dependen de la dinámica interna del sistema. Y si ambos valores propios fuesen negativos, el sistema decaería, se moriría rápidamente. Entonces lo que yo quiero es al menos un valor propio 0 para tener estos equilibrios y el resto negativos. Y ese es el teorema de la estabilidad del lazo, que dice, está demostrado, hay como 3 demostraciones, y nuevamente les sobran 5 minutos. Pueden leer las demostraciones, es interesante cómo uno puede llegar al mismo teorema por 3 lados distintos, y como eso a uno le demora 1 año y medio, y ahí se da cuenta que uno no sabe matemáticas. Pero lo logramos, ¿ya? Y demostramos que si hay un valor propio 0, el resto son todos negativos. Entonces, si existen los equilibrios, o los estados estacionarios, como se conocen en bioquímica, entonces el sistema tiene esta propiedad de tener esta dinámica que todo el sistema tiende al equilibrio, a esa serie de equilibrios, ¿ya? Para las dimensiones que uno quiera. Y eso tiene todas las bondades que les acabo de decir. Y esa es la dinámica de los lazos, que están en todos los sistemas autopoyéticos. Entonces, los lazos son estabilizadores. Entonces, ¿qué mejor que el lazo que todo lo domina y que siempre está, sea capaz de acomodar perturbaciones del metabolismo? Entonces, quizás si tomo un poquito de arsénico o de cianuro en este momento, no me vaya tan mal porque sea capaz de acomodarlo. ¿Ya? No vamos a hacer el experimento. Es una teoría que todavía no está terminada, así que no le creo mucho. Pero entonces todas estas ideas son muy sugerentes
es un marco muy, muy fértil. A mí me gustó mucho trabajar con los sistemas cerrados porque me acaban de permitir identificar cuáles son los elementos que brindan estabilidad al sistema, que le dan robustez, los cuales yo tengo que buscar, los cuales yo tengo que estudiar quizás para poder entender la dinámica del sistema. Me acaban de decir que siempre hay uno de estos, me acaba de decir muchas cosas el plantear los sistemas autopoyéticos como sistemas cerrados. ¿Ya? Entonces, para concluir, básicamente los sistemas cerrados son buenos avatares de los sistemas autopoyéticos. Existen patrones de control simples, los lazos, ¿cierto?, que nos permiten desenmarañar toda la complejidad del metabolismo, olvidarnos de todo eso, al menos por un segundo, y decir, esto va a funcionar así porque tiene un lazo, va a ser esto otro. Los lazos son ubicuos, dominan la dinámica del sistema y son estables. Cuando existen estados estacionarios, podemos discutir después por qué esos estados estacionarios deberían existir. Hay argumentos bien fuertes, pero no está demostrado. Entonces, de eso se trata el estudio que estamos haciendo con los sistemas cerrados. Y hacia dónde nos gustaría ir es, bueno, seguir extendiendo esta teoría porque ahora tenemos nociones que son útiles para el biólogo de mesón. Yo puedo hablar de tasas de cambio de metabolitos. Puedo decirle, la perturbación que usted está induciendo dándole azúcar al niño de 5 años, ya, aparte de ponerlo en un sugar rush, le va a hacer esto y esto otro a sus metabolitos. No puedo decir eso hoy día con los sistemas cerrados, pero hacia allá vamos, ¿ya? Claramente todos los sistemas tienen sus quirks, sus extravaganzas, sus particularidades, ¿cierto?, sus rarezas, que a uno le dicen, ten cuidado con lo que estás diciendo, Brian, ya no prometas tanto. Pero quizás ahí está además lo entretenido de los sistemas. Los lazos como estructura a buscar en términos de autosimilitud, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo tengo un lazo de lazos? ¿Cómo funciona ese sistema? Eso es una pregunta muy interesante. Y que va de la mano de decir, bueno, si el lazo es esta cosa tan maravillosa que le permite a un sistema estar vivo, lo mantiene vivo a pesar de que el sistema vaya en bicicleta y se caiga, quizás el lazo es una unidad evolutiva. Uno podría plantearse que el lazo es lo que permite que el metabolismo vaya mutando o que el organismo se enfrente a un medio ambiente y que se mantenga íntegro y acomode esas mutaciones, ¿cierto? Ahí a uno quizás le gustaría buscar cuál es la robustez estructural de la dinámica de los lazos. Y bueno, ahora que sabemos que los lazos quizás están detrás de toda la robustez autopoyética, podemos utilizar el lazo como un principio arquitectónico para construir sistemas que tengan estas propiedades de robustez o que tengan un sabor más autopoyético, o al contrario, destruir. Quizás si uno quisiese destruir el sistema, un grupo de células cancerígenas, o enfocar esto como una infección o una malpraxis en una organización, quizás uno sabe qué es lo que tiene que buscar, el lazo, ¿cierto?, que desde hace mucho tiempo se llaman los ciclos virtuosos, pero que el lazo ya es más matemático, y romperlo. Entonces, eso es lo que les quería contar hoy día. Espero no haberlos aburrido mucho. Gracias, Brian. No nos queda mucho tiempo, pero yo creo que 1 o 2 preguntas. Sí, yo tengo 4, pero voy a dar la palabra si es que alguien tiene preguntas. Disculpen por haberme extendido. Es para que ustedes no pregunten mucho. El viejo truco. Con micrófono, please, porque sí, así queda grabado. No entendí bien el concepto de robustez, digamos, y la otra pregunta, si es que hay una condición matemática para asegurar la robustez de la dinámica, porque pareciera que ahí está como... Ya, excelente. Entonces, con robustez yo me refiero a que el sistema es capaz de incorporar perturbaciones y volver a un estado similar al cual tenía. O sea, mantenerse como sistema, mantener su identidad como sistema y sus propiedades como sistema. Y las condiciones matemáticas para el lazo aislado está demostrado que si el lazo tiene si existen estados estables,
son robustos. Y está demostrado que todo lo que esté arriba abajo del lazo, por ejemplo, bajo el control del lazo, entonces va a ser robusto. Ahora, ¿qué pasa cuando algo empieza a controlar el lazo? Algo que no es controlado, o cuando tienes dos lazos juntos, hay muchas formas de conectar lazos. ¿Qué es lo que pasa ahí? Esa es una matemática un poco más interesante, pero que no es tan difícil, que hay que hacerlo. Claro, claro, pero no la estamos enfocando así. O sea, sí, porque cuando tú tienes dos lazos juntos, lo que tienes es una matriz más grande que por bloques es igual a los lazos, excepto un término de acoplamiento, ¿cierto? Y si ese término de acoplamiento no te molesta mucho y sabes operar con bloques, puedes hacer cosas muy, muy divertidas. En minería. Entonces, hacíamos todas estas cosas de caracterizar una planta, toda la transformación de una planta real, por un set de reacciones químicas, que podrían ser 1000, una matriz de 300 por 1000, pero siempre teníamos que resolver dos problemas reales. Uno que era el balance de masa, en lo cual tú te basaste. Yo sé que es un modelo teórico y todo eso, pero también teníamos que resolver el balance de calor. Porque cuando solamente resolvíamos el balance de masa podían salir soluciones que no tenían ningún sentido en la cosa real. Entonces, lo que te quería preguntar era, como energéticamente, ¿qué restricción tiene lo que tú planteas? Porque tú planteas una cosa así como desde la teoría, pero solamente considerando cambios en la masa y bajo ciertas condiciones. Porque en el mundo real también existe que para que todo eso sea viable, tiene que haber energía de por medio. Sí. Bueno, la energía no la estamos contemplando. Ahora uno podría decir, solo voy a poner las reacciones que sean energéticamente favorables. No es siempre el caso de los sistemas biológicos, pero sí yo creo para sistemas simples. Entonces el balance energético no está contemplado, pero no debiese ser mucho problema incorporarlo además. Los ingenieros químicos han hecho mucho trabajo en algo que se llama Chemical Reaction Network, la teoría de CRNT, ¿cierto?, de Feinberg. Tienen teoremas muy muy interesantes con propiedades muy buenas para las matrices, para los que les gusten. Y nuevamente nadie en biología teórica lee a Feinberg. Creo que eso es lo que puedo comentar. Normalmente en biología muchas de las reacciones ocurren en solo una dirección y los puntos donde ocurren en ambas direcciones son puntos muy interesantes que hay que mirar. Estamos en el tiempo. Para los que estén en los correos, aquí se pueden inscribir para que les lleguen invitaciones y nos despedimos con un aplauso más a Brian. Gracias, gracias. Por si acaso, algo que me faltó mencionar, que llegué un poco apurado al final. Si ustedes leen esta cita de Maturana, y creo que es del libro de Máquinas y Seres Vivos, se puede entender completamente en este esquema del lazo, donde la dinámica interior o la dinámica propia del sistema está, ¿cierto?, por la estructura del lazo, y entonces cualquier perturbación externa se comprende solo cuando llega el lazo y empieza a ser manipulada por el sistema, por los lazos del sistema. Es una interpretación interesante y bonita. Eso. Ya. Gracias por venir.